Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del sometimiento. Estoy seguro que solo oír esta palabra ya genera en nosotros reacciones. Puede ser que una reacción de curiosidad, como también puede ser una reacción de rechazo. ¿Sabía usted que el ser humano tiene la tendencia natural a rechazar el concepto del sometimiento? Sí, es por ello que está muy ligado a esto cuando hablamos acerca de las luchas por lograr la independencia del ser humano. Porque el ser humano anhela ser independiente. Pudiésemos decir que ese concepto está bien. Y cuando lo analizamos desde el punto de vista de la opresión, como ha ocurrido en naciones y es de la historia de la humanidad entera, se han levantado movimientos en contra de depender del sometimiento de otros. Naciones extranjeras han colonizado a otras con abusos, con atropellos, que después han requerido los movimientos independentistas para quitar de sobre ellos el sometimiento. Ese es un sometimiento negativo, por supuesto que sí. Y en este sentido el concepto de libertad cobra el valor que Dios ha dado en su palabra acerca de qué es ser libre y qué es ser independiente. Pero cuando buscamos la raíz de la independencia, su origen no es bueno, por sorprendente que sea lo que acabo de decir. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Sí, es que el ser humano fue hecho para ser dependiente. Ahora, no ser dependiente de los hombres, ni ser dependiente de los abusos de otros, sino ser dependiente de Dios. Y está el ser humano diseñado para someterse voluntariamente a Dios, su creador. En el principio de la Biblia, que nos relata también el principio de todas las cosas, nos conseguimos con esta enseñanza. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da la cualidad de poder someterse o no someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? Esa cualidad fue dada al hombre, cosa que no poseen los ángeles. El hombre tiene algo que se llama voluntad, y la voluntad depende de nosotros el obedecer o desobedecer, el someternos o no someternos. Ahora, en el sometimiento a Dios, entonces debemos definir que someter es hacer que alguien haga algo que muchas veces no es lo que quiere hacer. Entonces, el ser humano, toda la historia de la Biblia consiste en que la voluntad del hombre se someta a la voluntad de Dios. Ese fue el propósito original con el que Dios nos hizo. Y tenemos esa capacidad, ¿sabía? Lo único fue que cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios y voluntariamente decidió obedecer al pecado, entonces comienza toda la historia trágica de cómo el hombre fracasa vez tras vez al tratar de hacer las cosas a su manera y no querer someterse a Dios. ¿Por qué? Porque, repito, el sometimiento es voluntario. Es cuando yo voluntariamente acepto someterme a aquello que no me gusta, a aquello con lo que no estoy de acuerdo, pero que sin embargo creo y acepto como voluntad de Dios.
Es la historia que para muchos ya tilda de anticuada de la tentación de Adán y Eva. Es la historia de una serpiente convenciendo al hombre de no someterse a Dios y que más bien hiciera las cosas a su manera, y ver que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era codiciable a la vista para alcanzar sabiduría. Oiga bien, sabiduría, conocimiento. Y eso es lo que ha pasado en la historia. Esa historia no ha pasado de moda, ni tampoco es anticuada. Lo que ocurre es que debemos entender su contenido. Allí se nos está diciendo que el hombre voluntariamente decide desobedecer instrucciones claras que Dios le dio porque él cree que él quiere alcanzar el placer y él cree que no es malo por influencia de la serpiente, que simboliza la tentación, que simboliza a Satanás, porque dice la Biblia que el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿cuál es la función del diablo? La función del diablo es hacernos ver las cosas que están delante de nosotros, que ya Dios nos dijo que no eran su voluntad, pero nos hace ver como algo placentero y algo que según mi entendimiento no es malo. Según mi entendimiento, no puede ser que Dios me prive de algo que no es dañino para mí, es inofensivo. He allí el engaño, por eso Satanás recibe el nombre de engañador. Y aunque a usted le parezca el concepto del diablo anticuado como un ser que es producto de la mitología, sin embargo la influencia de las tinieblas lo que nos llevan es a no someternos a Dios, sino querer hacer las cosas en nuestro conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es codiciable para alcanzar sabiduría. Y el hombre en su necio corazón, dice la Biblia, se ha entenebrecido, porque queriendo ser sabio se ha hecho necio, porque es una necedad creer que nosotros sabemos más que Dios, y que si Dios nos dice algo que es negativo y que no debemos hacer, pero nuestro pensamiento y criterio dice que por qué no hacerlo, que de seguro es bueno, es necedad, porque es rebelarse contra la fuente de la sabiduría, que lo que quiere es nuestro beneficio. No es un antojo, un capricho de Dios el prohibirnos algo. Si Dios te dice que no te separes, que no te divorcies, que no fractures tu hogar, es porque Dios sabe que eso traerá consecuencias terribles a nuestra vida. Pero nosotros decidimos y analizamos, no, pero esta clase de vida que estoy llevando, Dios no va a querer que yo viva infeliz, Dios no va a querer esto. Empiezo a hacer una serie de argumentos y razonamientos en mi sabiduría humana, y entonces tomo la decisión. Entonces después vienen las trágicas consecuencias, viene el dolor para mis hijos que se van levantando en un hogar fracturado, en después la adaptación a un nuevo hogar con un padrastro, una madrastra, que puede ser una caja de Pandora, donde surja de repente criterios y conocimientos y manera de ser que no eran las adecuadas ni era el ejemplo a seguir. Fue que yo tomé una decisión en mi sabiduría y Dios simplemente me decía que esperase, porque si había de hacer algo, sea de una forma u otra, debía dejar que Él lo hiciera. Y mientras Él lo hacía, mientras Él sí daba la solución al problema conforme a su voluntad, entonces yo iba aprendiendo lo que era aprender a someterme a la voluntad de Dios, aunque yo quiera hacer otra cosa. Qué glorioso cuando nosotros logramos entender esto. Este sometimiento al que el hombre siempre ha rechazado es producto todavía de la naturaleza caída del hombre. Sí, esa naturaleza caída que se define en la teología como el producto del hombre haber pecado y haber caído de la comunión con Dios. Ese concepto todavía sigue vigente en muchos de nosotros y es con lo que debemos luchar al ser espirituales. ¿Por qué? Porque sí debemos luchar contra la opresión de aquello que es malo, que es dañino, que es pecaminoso. Sí debe haber el deseo en el hombre de la independencia de aquellas cosas que le oprimen y que no pertenecen a Dios.
Pero no someterme a Dios trae tremendas y terribles consecuencias. Y es lo que ocurre en nuestro mundo. A nuestro alrededor, cuando vemos todo y nos preguntamos dónde está el Dios bueno que predica la Biblia, diremos que sigue estando donde tiene que estar, pero que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de no someternos a Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Sucede que Dios, a aquellos que son sus hijos, aquellos que en lo profundo de su corazón tienen el deseo de servir a Dios y de conocer a Dios, Él de alguna manera va a hacer que se sometan a su voluntad. Allí ya la enseñanza es drástica. Allí la enseñanza es fuerte. ¿Sabe cómo lo compara la Biblia? Lo compara a un caballo que necesita ser colocado un freno en él para que pueda obedecer a su jinete. Es la manera en que Dios hace que nos sometamos cuando nosotros no queremos someternos. Pero usted sabe cuál es la diferencia de someterse voluntariamente a que Dios lo haga utilizando su fuerza, porque por supuesto que Él tiene todo el poder para hacernos someternos. La diferencia está en que si yo me someto voluntariamente, tendré recompensa, tendré un galardón, veré las bendiciones de Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces yo me gozaré en ver que el haberme sometido a Dios y haber aceptado su voluntad, entonces trajo galardón y trajo recompensa. Pero si Dios lo hace sometiéndonos Él para que se doblegue nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez, entonces el fruto será ese, el haber aprendido a que debemos someternos a Dios, pero habré aprendido dolorosamente y no tendré galardón. Simple
Vea la historia en las iglesias. ¿Por qué las rupturas en las congregaciones? ¿Por qué las divisiones en las congregaciones? ¿Por qué las divisiones en los hogares a pesar de ser cristianos? Porque nos cuesta someternos a pesar de vociferar y proclamar que hemos nacido de nuevo. Pues si hemos nacido de nuevo, entonces ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a algo, no a la independencia. Ya nos hizo libres del pecado el sacrificio de Cristo. Ahora nos lleva es al someternos los unos a los otros. Es en someternos a las instituciones y autoridades superiores. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que someternos a lo que diga un pastor no es fácil? ¿Verdad que es más fácil formar parte de una mega iglesia donde usted pueda hacer su voluntad sin rendirle cuentas a nadie? ¿Sabe que por eso es que muchas personas no se casan? ¿Sabe por qué algunas personas inclusive deciden vivir solamente como parejas, pero no como casarse? Porque casarse lleva un compromiso y tener que someterse a algunas cosas. Y como dijo alguien en una oportunidad, yo no me quiero someter a lo que dice un papel. Eso indica una naturaleza que todavía no ha sido quebrantada. Cuando alguien dice, yo no me someto a ningún pastor, yo no me someto a ninguna autoridad, yo no me puedo someter a aquello que Dios no ha establecido. Así que el sistema de gobierno, hay religiones que dicen así, el sistema de gobierno es algo que es impío y es malvado y es gobernado por gente que no conoce a Dios. Entonces yo no estoy de acuerdo con ello, yo no puedo aceptar eso. Es que allí está de por medio el análisis humano, en decir que me someto en unas cosas sí y en otras no. La Biblia dice que toda autoridad, absolutamente todas, las eclesiásticas, las gubernamentales, toda autoridad en el matrimonio, en todo aspecto, toda autoridad ha sido permitida y establecida por Dios. Y cuando Él permite algo, entonces a mí solamente me compete aceptar su voluntad y someterme a ella. Y es allí donde viene lo difícil, porque todavía lucha en nosotros, repito, la naturaleza caída, que indica levantamiento, independencia de todo sometimiento. Hay sometimientos que no son de Dios, como ya dije, y Dios nos da la libertad. Pero hay otros sometimientos que Él permite. ¿Sabe para qué? Simple y llanamente para algo. Y es para producir en nosotros la naturaleza de servicio, la naturaleza de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo Señor nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué muchos viven atormentados en la iglesia? ¿Por qué muchos viven en guerras dentro de las iglesias? Si ya tienen a Cristo. ¿Por qué muchos viven perturbados en su familia si ya han aceptado al Salvador? Es porque Él dijo cuál es el camino para alcanzar la paz. Ser manso y humilde de corazón. ¿Y qué es mansedumbre? Aceptar el sometimiento. Es el término tomado de aquel caballo que escribí hace unos momentos, que no necesita un cabestro ni tampoco necesita un freno para obedecer, sino que es tan manso y dócil que el jinete lo puede conducir tranquilamente. Eso es lo que Dios anhela de usted y de mí. Por eso tantos golpes en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en nuestra vida. Permítame cerrar esta nota con un relato de la Biblia acerca de uno de los hombres que más reflejó el carácter de Dios, siendo formado de una manera muy fuerte en su vida. Fue la vida del apóstol Pablo, y por eso siempre lo cito en las meditaciones de la palabra que Dios me da el privilegio de poder compartir. Y sucede que este hombre, dice la Biblia, que fue encarcelado en Filipos, fue golpeado injustamente por predicar la palabra de Dios. Junto a su compañero de misiones, Silas, fueron maltratados, fueron sin una orden judicial arrojados a la cárcel.
y allí entonaban himnos al Señor y cantaban al Señor. Usted se conoce la historia. Vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas de los calabozos se abrieron y bueno, vieron la gloria de Dios porque el carcelero se convirtió, su familia se convirtió y vieron la gloria de Dios y se fundó la congregación en Filipos. Pero la historia muchas veces llega allí, como lo he dicho predicando en la congregación que tengo el privilegio de pastorear. Sucede que he hablado que solamente dejamos la prédica hasta allí y la lectura hasta allí, pero hay una parte final que aparentemente no sabemos por qué se encuentra allí. Solamente la podemos entender en el marco de lo que acabo de decir. Y es que se nos dice que estos hombres, después que le vendaron las heridas, le curaron las heridas el carcelero y los recibió en su casa y les dio comida, entonces llegó la orden de los magistrados que decía: suelten a esos hombres. Y Pablo dice: no, es que no nos pueden soltar así, porque ellos nos azotaron públicamente y sin una orden judicial. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Y eso no lo pueden hacer contra un ciudadano romano porque nosotros tenemos derechos. Sucede que esa noticia llega a los magistrados y ellos se atemorizan grandemente. ¿Por qué? Porque ellos habían violentado el derecho y la justicia al golpear salvajemente, azotar públicamente a unos ciudadanos romanos, que era prohibido para aquel entonces, según el código de leyes romanas. Ahora me detengo un momento. ¿Por qué esa nota está en la Biblia? Analícelo. Pablo y Silas solamente tenían que levantar su mano y decir: deténganse, ustedes no nos pueden golpear, somos ciudadanos romanos. Y se hubiesen librado de toda la golpiza, heridas y todo lo que les acarreó el haber guardado silencio. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se sometieron voluntariamente a lo que Dios estaba permitiendo. Pero ¿sabe qué? Esta palabra va acompañada de algo. Como toda la escritura es una armonía, también se añade lo siguiente. La escritura dice: el Señor diciéndole a un hombre que no entendía y no se quería someter a una orden dada por el Señor de dejarse lavar los pies, el Señor le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pablo y Silas tal vez no habían recibido la revelación de que allí se fundaría la iglesia de Filipos, pero ellos voluntariamente decidieron recibir los azotes, creyendo de que si Dios lo estaba permitiendo tenía un propósito. Y vaya qué propósito: fundar la iglesia de Filipos, donde más tarde se va a escribir una de las epístolas más gloriosas del apóstol Pablo y que hasta hoy nutre nuestras vidas. Nada de eso hubiese pasado si ellos no se hubiesen sometido voluntariamente a lo que Dios estaba permitiendo, aún sin entenderlo. El mensaje es claro, el mensaje es sencillo. Tienes la facultad de defenderte, tienes la ley a tu favor. El derecho humano te dice que hagas esto y aquello, que tú te levantes, que hagas las cosas a tu manera. Sabes que si los haces y eres un verdadero hijo de Dios, Dios de alguna manera te enseñará a someterte, pero ya no tendrás galardón. Ahora voluntariamente acepta someterte a Dios. Y si aceptas someterte a Dios, aún sin entender por qué está permitiendo esta circunstancia, entonces verás la gloria del Señor. Un día entenderás por qué Dios lo permite y tendrás amplio y grande galardón en esta vida y en la venidera. Así que te invito a hoy aprender a doblegar tu carne y someterte a Dios y a los hombres. Porque cuando decimos someternos a Dios, es fácil hacer ese concepto tan abstracto y decir: yo me someto a Dios, pero es que a Dios no lo ves. Pero Dios está actuando en las cosas que están delante de ti, que te rodean, y el someterte a otro en nombre de Dios es lo difícil. Poner la otra mejilla para que te la hieran después de haber herido una, que te pongan cargas para llevar una milla y tú decidas voluntariamente ir 2, que aquel que quiera cometer contra ti una injusticia, tú aceptes y calles sin que te lo impongan. Eso refleja el carácter de Cristo, que cayó ante Pilato y cuando él
le propiciaba que hablase, él le dijo: ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba. Yo ahorita mismo pudiese pedir legiones de ángeles, las cuales vendrían y me defenderían, pero no lo voy a hacer. Me someto a la voluntad de Dios y me someto a ti. El decreto es que sea crucificado, lo acepto. ¿Por qué? Porque había un propósito más grande. El Mesías, que era lo que los discípulos no entendían, no se estaba entregando a morir porque quería terminar con todo, porque estaba cansado del ministerio. Era que la crucifixión es el camino de salvación por el que usted y yo hoy en día tenemos libre acceso al Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él decidió someterse voluntariamente a la injusticia de Pilato y del Imperio Romano, pero había un propósito. Se cumplió la voluntad de Dios, la voluntad salvadora de Dios. Así igualmente, ¿qué tal si en vez de hablar tantos términos humanos como los que oímos hoy y defender los criterios humanos que defendemos hoy, nos sometemos a lo que Dios está permitiendo para enseñarnos a ser mansos y humildes como Él, y también para alcanzar los propósitos que Él quiere alcanzar, y así recibiremos el galardón de Dios? Hallaréis descanso para vuestras almas. Solo tienen paz en su vida aquellos que voluntariamente se someten a Dios y a lo que Él permite.